Veamos ahora el siguiente caso. El caso en el que el blanco hace un D por C5. Y esto se le llama, es una formación muy conocida, se le llama wedge formation. Wedge formation, formación de cuña. Es una formación que estudian mucho los grandes maestros porque es clave para derrotar a gente fuerte. Es decir, ¿cómo gana un gran maestro a un MI a través de la estructura de peones? Pues aprovechando que sabe más de la formación de cuña. Aprovechando que esta formación se la conoce a fondo. ¿Y cuál es esta formación? ¿Cuál es esta estructura? Vamos a verlo. Es el caso 3. Y para verlo vamos a utilizar a nuestro gran maestro y amigo Jesa Maroczy. Maroczy, conocido por la formación Maroczy, era también un sabio conocedor de las estructuras de peones por las que se basaba para ganar a sus contrincantes. Así que en esta ocasión no tuvo piedad de Singer Leone y utilizó la formación de cuña para dar cuenta de él. Vamos a ver cómo sucedió. D4, caballo F6, caballo F3. Si os fijáis, esto tampoco es una francesa, ¿no? Esto parece una defensa india, ¿no? E6, E3, efectivamente tiene toda la pinta de ser una india o el sistema Rubinstein, ¿no? Aquí la Yusupov o sistema Rubinstein. Alfil E7, alfil D3, D5, caballo BD2 y C5. Bueno, todavía no tenemos la configuración, la estructura de centro bloqueado como la tenemos en pantalla. Es una estructura parecida en la que también se juega C5, por supuesto. Pero después de jugar C3, aquí lo que nos recuerda, sobre todo esta posición, si os fijáis, es más bien a un sistema cole. Más que una Yusupov o una Rubinstein y tal, acabamos de transponer después de este C3 a un sistema cole. Y es un sistema que es muy conocido por un montón de aficionados, que también tiene representación en la estructura de peones, sobre todo si el blanco después juega E4 y E5. ¿Cuándo se está estableciendo? ¿Cuándo se establece que estamos en una estructura wedge formation, en una estructura de cuña? Para que eso suceda, tienen que pasar tres cosas. La primera es que hagamos un cambio de peones. Vamos a verlo con este ejemplo. El negro juega caballo C6, enroque, A6, dama E2, esto va más adelante, y ahora viene el primer cambio, D por C5. Esto es lo primero que se tiene que cumplir, que el blanco cambie su peón de dama por el peón de alfil, el peón de C. Esta es la primera condición. De momento vamos bien para el sistema de cuña que estamos queriendo estudiar. La segunda es que este peón de E consiga llegar a E5 si es que no lo estaba antes. A lo mejor sí que lo estaba. A lo mejor teníamos un peón en C3, otro en D4 y en E5 y de repente comemos aquí. Esto podría pasar. Pero la segunda es que este peón, exista un peón de blanco aquí, en E5. Y la tercera es que tanto los peones de E6 como D5 tienen que estar en esta disposición. Si conseguimos haber cambiado el peón, haber puesto un peón en E5 y que estos dos peones estén aquí en esta disposición, eso es genuinamente la estructura que se llama formación de cuña. Vamos a ver cómo sucedió en esta partida. El negro retomó el peón, E4, torre E8 no comió, con lo cual el blanco jugó E5. Y al jugar E5, el negro movió su caballo. Y ahora sí que estamos cumpliendo todas las cosas que se dicen para que funcione la formación en cuña. El peón de D se ha cambiado por el peón de C. Hay un peón en E5 y luego existen los peones de E6 y D5. Con lo cual se cumple todo. Ahora mismo podemos decir que estamos en una wedge formation. Wedge formation. ¿Y qué ventajas tiene que hayamos llegado a esta estructura? A esta estructura que es muy específica dentro de las estructuras de centro bloqueado. Bueno, pues que es una estructura que estudian mucho los grandes maestros porque llegan a ella en muchas ocasiones y con mucha facilidad, con lo cual, cuanto más sepan de esta estructura, más van a saber de la posición que les ocupa. En esta partida, Maroczy jugó caballo B3 tocando el alfil
Y fijaos que ya no solamente toca el alfil, sino que sigue teniendo control de D4 absoluto. Alfil E7. Alfil F4 para aguantar este peón. Este peón no lo queremos perder bajo ningún concepto, con lo cual lo defiende el alfil, lo defiende el caballo, lo defiende la dama y si es necesario vendrá una torre a defenderlo. Caballo F8 para buscar atacar el alfil de F4. Torre D1. B5. Caballo Fd4. Dama D7. Alfil G3, anticipándose a un posible caballo G6. Y bueno, las piezas del blanco están perfectamente dispuestas para atacar por el flanco de rey. Si os fijáis, este alfil ya está pendiente de esto, la dama ya puede pasar, el alfil de casillas negras ya no está bajo el alcance, la influencia de un caballo G6, y también disponemos de la jugada F4 y F5 si fuera necesario. Pero de momento tenemos todo para que el blanco pueda atacar a placer por el ala de rey, que es, como siempre digo, el carácter de la estructura. Cada bando domina un ala y la idea del blanco es atacar por el flanco de rey como lo tenemos en pantalla. F5. Bueno, el negro necesita algunas acciones con los peones para igualar, pero aquí F6 no sirve. Esa acción del grupo 2, ¿no? El caso 2 con F6 no sirve porque hable el ala de rey totalmente y el negro no puede tener contrajuego. Por ejemplo, tiene el caballo en F8, tiene un alfil en C8, no podrá doblarse en F de forma rápida, tienen que pasar 6 jugadas antes de que el negro tenga 2 torres en la columna F, con lo cual F6 solo estaría beneficiando al blanco, al cual le ayudaría, ¿no? También podríamos intentar jugar B4, ¿no? Es decir, que en esta posición de aquí, una posible jugada que no sale es F6, por lo que hemos dicho, porque abriría rápidamente el blanco y beneficiaría al blanco, ya que el negro no se puede aprovechar de la columna abierta. También se podría intentar jugar B4, pero con B4 lo que se hace es debilitar el ala de dama de forma tonta, porque no tiene tampoco ataque. Con lo cual, lo único que se le ocurre es una maniobra bastante típica, por otro lado, que es jugar F5 directamente, ¿no? El blanco juega F4 para aguantar la posición, ya que así previene el contrajuego del negro y se centra en su ataque. No quiere jugar E por F6 al paso, porque así es el blanco el que va a ir urdiendo el ataque y no va a ser el negro el que intente buscar contrajuego. Alfil D8, alfil F2, torre B8, G4, ya empezamos a atacar. G6, hay que defender. H4, fijaos cómo ya el blanco va en trompa, porque tenemos todo, ¿no? Tenemos este alfil, tenemos esta dama, tenemos este alfil, tenemos la torre, en fin, tenemos muchas cosas, ¿no? Caballo A5, el negro intenta buscar contrajuego por el ala de dama, como ya hemos explicado. Bueno, el blanco se deshace de eso para que no vaya a mayores, alfil por, y A3, para evitar todo tipo de contrajuego que no sirva B4. Alfil B6, atacando el caballo. Aquí el blanco jugó rey G2 y el negro hizo una suposición aquí pues errónea, la verdad. El negro pensó que los alfiles de casillas negras, tanto el de blancas como el de negras, eran piezas que iban a estar inferiores, que eran malas. Así que se le ocurrió lo siguiente. Bueno, pues si los alfiles de casillas negras son malos, si yo cambio mi alfil de casillas negras por su caballo, él se quedará con su alfil de casillas negras y será un patatov. Así que habré mejorado mis piezas porque habré comido un caballo que a todas luces el caballo de D4 es mucho más potente que mi alfil de B6 y se habrá quedado el blanco con un alfil de F7 que va a ser una porquería. Así que, siguiendo esta idea, hizo este cambio. Alfil por caballo, alfil por D4. Alfil por alfil. Torre 7 del negro, H5, torre G7, el negro se intenta consolidar ahí fuerte. Rey F2, dejando paso a las columnas para las torres. Dama E7, torre H1, rey F7, torre de G1, rey E8. El rey peregrina. Esto es muy típico, ¿no? Te enrocas por un lado, pero luego hay tanto ataque que coges y te vas al otro, sin más, ¿no?
rey E3, rey D8, rey D2. El blanco dice, pues si gastas esos tiempos, yo también los voy a gastar para ya dejarlo claro, ¿no? Dama F7, alfil C5, y ahora el negro empieza a darse cuenta de que a medida que va pasando el tiempo, ese alfil de casillas negras está mejorando su posición de una forma tremenda. Y echa de menos su propio alfil de casillas negras, que ha cambiado por un caballo que la verdad no hacía gran cosa todavía, aunque estaba muy centralizado y en una buena casilla, ¿no? Alfil B7, G por F5, torre por G7, y aquí ya entran como un obús. Ya que ahora si dama por G7, entonces tienes torre G1, la dama se tiene que ir, y después de dama F2, la cosa ya se pone fatal, porque al entrar ya por el ala de rey, el negro no puede parar este ataque. Rey E8 como último fuego artificio, alfil por F8, dama por F8, dama por E6, jaque, y el negro abandona porque pierde pieza a la siguiente. Así que Maroczy pues le dio toda una lección de cómo se tiene que atacar con esta formación en cuña. Bueno, para ilustrar la formación de cuña, nadie mejor que Tarrasch, ¿no? Tarrasch también tiene una partida muy interesante en la que utiliza esta formación, esto que acabamos de decir, ¿no? Que os recuerdo, estamos viendo la estructura de centro bloqueado con E5, D4, que es lo que vemos ahí en el tablerito, y dentro de esta estructura hay 4 casos. Uno de ellos, que es el caso 3, es muy famoso porque se llama la Wedge Formation, o la formación. Bueno, pues vamos a ver qué hizo Tarrasch, ¿no? Con esta Wedge Formation, vamos a ver. E4, E6, D4, D5, caballo C3, muy curioso, ¿no? Porque no jugó el sistema Tarrasch, el señor Tarrasch. Caballo F6, alfil G5, alfil E7, E5, caballo FD7, alfil por E7, dama por E7, dama D2, enroque corto, F4, C5, muy bien. Ya tenemos la estructura que estamos viendo, la estructura de centro bloqueado de 5D4, y el negro utiliza una de las dos formas de atacar, que es o con C5 o con F6. El negro utiliza, en este caso, C5, y bueno, pues el blanco responde con caballo F3, caballo C6, G3 del blanco, haciendo que todo esté conectado, A6 del negro, alfil G2, B5, viene como una trompa, el negro, ahí que viene, ¿no? Enroque corto, y ahora el negro es el que toma el peón, C por D4. Pero nosotros no estamos retomando con el peón de C3, porque no existe peón de C3, sino que tomamos de caballo. Eso quiere decir que tanto si el negro toma como si el blanco toma, si desaparece el peón de D4 por el peón de C5, aunque lo coma el blanco o coma el negro, ya estamos en una wedge formation, en una formación de cuña, porque las otras dos condiciones también se están cumpliendo. Hay un peón en E5 y están los peones de E6 y D5 todavía en el sitio. Así que ya tenemos la formación de cuña que hemos prometido. ¿Cómo continuó después de que ya tenemos la formación de cuña? Pues en este caso, el negro jugó, evidentemente, caballo por, dama por, para liberar una pieza, y es que siempre que estemos en una posición con poco espacio es mejor liberar alguna pieza, y aquí, pues bueno, le fue bien al negro deshacerse de uno de los dos caballos redundantes, ya que así tiene más sitio para ese alfil de C8 que necesita un lugar en la sociedad, ¿no? Un puesto en el tablero, algo que hacer. Dama C5, quiere deshacerse de las damas, a lo que el blanco accede. Y caballo E2. ¿La idea cuál es? Pues la de siempre, meter ahí el caballo en D4 y después de bloquear ahí de forma tremenda, pues imponerse, ¿no? Alfil D7, caballo D4, torre C8, rey F2, torre C7, rey E3, torre E8, torre F2, caballo B7, alfil F1, caballo A5, B3 para evitar que el caballo vaya a C4, H6, alfil D3. Todo esto va de casillas, ya lo estáis viendo, ¿no? Las casillas que son lo más importante de la posición. Caballo C6, caballo por C6, alfil por C6 y rey D4. Ya que le iba a cambiar, pues bueno, así me coloco yo
en la casilla que necesito ponerme porque D4 es del blanco. Alfil D7, G4, alfil C8, H4. Aquí como que parecerían tablas, ¿no? Porque el negro está un poco pasivo y tampoco parece que haya nada, ¿no? Y bueno, pues la cosa está que arde. Lo que pasa es que si os fijáis, el rey, el rey del blanco está en D4, mientras que el rey del negro está en G8. Eso significa que hay una parte del tablero que domina totalmente el blanco, ¿no? G6, torre H1, rey G7, H5, torre H8, torre FH2, alfil D7 y G5. Bueno, ya estamos yendo al ataque. El alfil de D3 es un alfil súper bueno, mientras que el alfil de D7 no es un alfil bueno. Esa es la diferencia de la posición. El alfil de casillas blancas del blanco es mucho mejor que el alfil de casillas blancas del negro. El rey del blanco es mejor que el rey del negro. Y ambas hacen que las dos torres estén atacando de una forma totalmente más mejor, más coordinada que las torres del negro, que están simplemente una en cada lado. Todo eso tiene que sumarse y aprovecharse. Y como estamos hablando de Tarrasch, pues eso es lo que hizo, ¿no? H por G5, F por G5, torre por H5, torre por, G por H5, rey F8. Ya tenemos aquí por lo menos una columna para nosotros que vamos a aprovechar. Torre H8 jaque, rey E7 y G6. G6 que bueno, va haciendo que cada vez la posición del negro esté más comprometida y la del blanco más liberada, ¿no? Peón por, alfil por, B4, torre H7 jaque, rey D8 y alfil D3. Bueno, tanto alfil D3 como la que vino, como torre C3, son jugadas un poco malas. Sobre todo porque ahora le permite al blanco ya ejercer acciones que son directamente letales, como por ejemplo este A3, ¿no? Después de A5 tenemos jaque, el rey que se va, y torre A8, y ahora sí, que está el negro pues perdido, ¿no? No puede tomar en A, porque le cae el peón de A5 y la torre. Está la cosa perdida. La torre se tiene que ir, pero no se puede defender en C5, así que ya esto está totalmente perdido y el negro pues abandonó.